tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Lunes 11 de julio, estamos empezando una nueva semana cargada de información. Un gusto compartir con ustedes y contigo, Milton. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas. Frío en Quito, ha llovido en la noche, tenga cuidado, en algunos lugares hay acumulación de agua. Que tengan una muy buena semana. Vamos a contarles a quienes tendremos en nuestro segmento de entrevistas. Nos va a acompañar el ministro del Interior, Patricio Carrillo, esta mañana para conversar todo lo que tiene que ver con los temas post-movilizaciones, también las objeciones que se han hecho a la ley del uso progresivo de la fuerza. Y vamos a conversar con el doctor Esteban Ortiz, médico salubrista, investigador, para hablar de la situación del COVID-19 en el país. Desde la semana pasada hay algunas nuevas medidas o el ajuste de algunas medidas en el país por el incremento de casos de COVID-19. Empezamos entonces de inmediato con el desarrollo de la información. Bueno, y como estaba previsto el sábado, la comisión ad hoc pluripartidista creada para investigar a la vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, recomendó su destitución. Aprobó el informe que recomienda este procedimiento, que será analizado y debatido y decidido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Fueron 4 de 5 votos los que votaron a favor para esa recomendación. Ya Jairo Urresta, de la bancada de UNES, que fue quien promovió esa moción, dijo que habían las pruebas suficientes para considerar que hubo incumplimiento de funciones por parte de Yesenia Guamaní, quien a su vez más bien lo ha calificado como una estrategia política y crónica de una muerte anunciada. Por cierto, Milton, lo que tú mencionabas, esto tendrá que pasar al Pleno y tiene el plazo Virgilio Saquicela para convocarlos hasta el 14 de julio, cuando ya deban resolver si acogen lo recomendado por la comisión o no. Bueno, dentro de toda esta polémica que ha sido la investigación a la asambleísta Guamaní, la comisión recomendó al Consejo de la Judicatura que sancione a su abogado André Benavides. Increíble. Escuchemos los pronunciamientos que se dieron en la Asamblea Nacional. Esto era algo ya hecho, ya preparado, es un tema neta y exclusivamente político. Nos estamos saltando muchos de los procedimientos de ley, ha habido muchas inconsistencias en la acusación contra la asambleísta Guamaní y pues no puedo estar a favor. Las pruebas han sido contundentes en cuanto al incumplimiento de funciones, es por haber suspendido un tema importante de calificación dentro del CAL. El CAL está para aprobar o no hacerlo. No tenemos la facultad como órgano jurisdiccional de declarar nulidades, como ha sido solicitado, como ha sido enviado por la asambleísta Guamaní. Jamás nos vamos a prestar para este tipo de conspiraciones. Denúncienme las veces que quieran, pero jamás nos prestaremos para esto. Porque esta nueva mayoría le interesa los espacios de la Asamblea Nacional. Todavía no han elegido una primera vicepresidencia, porque están esperando la primera vicepresidencia y la segunda para sus acuerdos bajo la mesa. Bueno, y la Comisión de Fiscalización retomará los juicios políticos y la mesa legislativa sesionará el martes para suspender la solicitud presentada contra el Consejo Electoral. Se anunció que enseguida van a abocar conocimiento del juicio político planteado contra el Consejo de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización retomará el trámite de los pedidos de juicio político que estuvieron paralizados durante varias semanas. Esto tras el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que declaró improcedente enjuiciar políticamente a los vocales del Consejo Nacional Electoral en vista de que ya está en marcha el proceso para los comicios seccionales del próximo año. Nosotros vamos a conocer este informe el día martes a las 8 de la mañana y casi puedo anticipar que por unanimidad la comisión resolverá sujetarse a lo dispuesto por el señor Procurador General del Estado. Esto no significa que el juicio se archive, significa que entra un proceso de espera, se suspende hasta que concluya el periodo electoral. Enseguida esa mesa legislativa sesionará para abocar conocimiento del pedido de juicio político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Murillo y la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. Una vez que aboquemos conocimiento, se les notificará para que en 15 días, que determina la ley orgánica de la función legislativa, puedan presentar las pruebas de cargo y de descargo. En este caso, las pruebas de descargo para los miembros del Consejo de la Judicatura y las pruebas de cargo para los asambleístas, que son los que impulsan este proceso de juicio político.
Los dos legisladores interpelantes son Fausto Jarrín y Viviana Veloz de UNES. Consideran que hubo un incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Una vez que concluye ese proceso, en un plazo aproximado de un mes, será el turno de dos pedidos de interpelación presentados contra los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las fuerzas de la nueva mayoría, lideradas por el Correato, tienen una obsesión por el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ahora que fracasó la destitución del presidente Guillermo Lasso, han retomado con fuerza el control que esperan del Consejo de Participación Ciudadana. Alberto Luna, 24 horas. Este sábado la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de la objeción parcial que hizo el presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza, al cual le ha hecho 21 objeciones. Así es, entre ellos la posibilidad de que la fuerza pública incremente de forma gradual el nivel de la fuerza dependiendo del riesgo al que se exponen. Modifica los artículos que hablan sobre el procesamiento penal a policías y militares derivados de actos de servicio, entre otros cambios. Así plantea el Ejecutivo esta objeción parcial, la Asamblea tendrá que resolver. Y Ramiro Narváez, quien preside la comisión que ahora recibe nuevamente el proyecto, ha dicho que estas objeciones representan el 16% del proyecto total y que van a tener que revisarlas cuidadosamente y profundamente porque se han encontrado, dice él, observaciones que contravienen la Constitución y que permiten la subjetividad en la aplicación de la fuerza. 7:07, cambiamos de tema. Este fin de semana el Consejo Nacional Electoral inició el registro de alianzas que se hayan concretado entre organizaciones políticas. Esto de cara a las elecciones seccionales de febrero del próximo año. El registro, hay que recordar, será en línea y el plazo es hasta el 7 de agosto. Con 276 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones seccionales de febrero de 2023, avanza en los plazos previstos el calendario electoral. Es así que desde el pasado viernes 8 de julio está habilitado el sistema informático para que los partidos que hayan decidido unirse a otros para participar puedan registrar dichas alianzas ante el CNE. Las alianzas podrán conformarse para todas o para ciertas candidaturas a elegirse en el proceso electoral conforme el acuerdo de la alianza. Según el reglamento para estos procesos, la alianza electoral se podrá formar entre dos o más organizaciones políticas, sean estos partidos o movimientos políticos nacionales o locales, para presentar candidaturas en el ámbito de la circunscripción electoral que corresponda. El experto electoral Esteban Ron recuerda que hay condiciones que deben cumplir estas alianzas. Dentro de las alianzas electorales, sí o sí, se tiene que establecer el tiempo de duración de las mismas, ¿sí? Este no puede durar menos de 180 días después de las elecciones, a efectos de que se consolide el proceso postelectoral y que estos puedan rendir cuentas. Cabe recordar que en las elecciones locales de 2019 se inscribieron 80,000 candidatos. El reglamento de alianzas actualizado este año establece incentivos para quienes opten por esta opción de participación en la lid electoral y con ello reducir el número de candidaturas. Las alianzas recibirán por cada organización política participante un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral, siempre y cuando se hayan conformado entre organizaciones políticas del mismo nivel territorial. Estas elecciones se pretende que sea un menor número, porque operativamente es muy complicado para el Consejo Nacional Electoral llevar a cabo la inscripción, pero no solo es la inscripción, sino también viene la impugnación de estas candidaturas y las resoluciones finales. Entonces, muchas veces se dificulta este proceso, no solo en el Consejo Nacional Electoral, sino en el Tribunal Contencioso Electoral. Las solicitudes de registro las receptará el organismo electoral hasta el 7 de agosto. Cerrado este proceso, el Pleno del organismo debe aprobar la inscripción en el caso de alianzas nacionales y para las locales lo hará cada delegación provincial. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Los agricultores de la costa ecuatoriana están a la espera de que se empiece ya a aplicar el subsidio del 50% del precio del saco de urea que el gobierno anunció como parte de estas medidas compensatorias e incentivos, al igual que la condonación de deudas de hasta $3.000. Sí, estas medidas del presidente Lasso fueron tomadas durante el paro de 18 días
y lo hizo antes de que empiece la mesa de negociación, es decir, la primera semana del paro el presidente anunció este tema. Vamos a ver qué está ocurriendo y si es que esto ya empieza a funcionar en beneficio de los agricultores. Luisa María Heredia está en el cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas, para darnos detalles. Hola, Luisa. ¿Qué tal en estudios? Muy buenos días, televidentes. En efecto, nosotros a esta hora ya nos encontramos en el cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas, donde, como ustedes pueden observar, ya hay bastante movimiento, porque la agricultura pues empieza desde muy temprano y ustedes están viendo ya, por ejemplo, quienes cultivan maíz han venido hasta este punto a comercializar su producto y hemos podido conversar con ellos respecto a cómo reciben precisamente este anuncio del gobierno, este compromiso de volver los ojos al campo. Y de lo que nos dicen nos hemos podido pues dar cuenta que lo reciben con bastante escepticismo, porque no es la primera vez que les hacen esa promesa y que lamentablemente pues no se concreta. De hecho, nos dicen que están a la espera de que anuncios como el del subsidio para la URI o la condonación de las deudas se conviertan ya en realidades antes de empezar con la siguiente siembra. No han perdido la fe, eso sí, creen que todavía el gobierno está a tiempo de realmente darle prioridad al agro e incluso tienen bastante delineada ya una hoja de ruta de lo que podría ser un trabajo en conjunto con las autoridades para poder poner en marcha este gran objetivo de darle nuevamente la importancia que la agricultura necesita. Y nos dicen, por ejemplo, que ellos requieren que las autoridades se enfoquen en darles semillas, por ejemplo, que los atiendan desde el inicio de la siembra. También tecnificación, poder contar con la maquinaria necesaria para poder producir en mayores cantidades en el mismo tiempo y por ende obtener más ganancias. Pero para todo esto requieren créditos y por eso también están a la espera de que se abran nuevos créditos que tengan mayor plazo incluso para que ellos puedan realmente cubrirlos y aprovecharlos, como les decía, antes de que inicie la nueva siembra. Por eso es que lo único que sí le exigen al gobierno por ahora es que se apure en cumplir estas metas que nos ha pues anunciado. Vamos a seguir nosotros por acá recorriendo estos sectores donde hay cultivos de arroz, donde hay también cultivos de cacao, para conversar con los agricultores y conocer todas esas necesidades y se las estaremos contando en las siguientes emisiones. Es lo que puedo comentarles por ahora. Continúan ustedes en estudios con más. Muy buenos días. Gracias a Luisa María Heredia por contarnos sobre esta situación de la URIA y la condonación de créditos ofrecida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante los días del paro. Ahora hablamos del COVID-19 porque hay un incremento de casos confirmados en el país. Las últimas cifras hablan de que más o menos del 13% se incrementó en las últimas 2 semanas. Guayaquil experimenta el mayor incremento y Quito está registrando una curva hacia abajo en la velocidad de contagios de COVID-19. Sin embargo, Quito es la ciudad que agrupa el mayor número de casos positivos y confirmados en el registro. Las cifras hablaban que hasta el día sábado del corte pues habían 1.300 casos positivos en el país. ¿Qué ha pasado ante el llamado del Ministerio de Salud Pública que las personas se vacunen? En Quito este fin de semana se vio mayor afluencia de personas que acudieron a los vacunatorios, lo que no sucedió de igual manera en Guayaquil, donde continúan prácticamente vacíos. 7:14, vamos a cambiar de 18 ya de la mañana, contarles que este fin de semana se registraron 9 muertes violentas en varios sectores de Guayaquil. Entre los asesinatos se encontró el cuerpo de una menor de 14 años que se encontraba desaparecida desde hace una semana. Entre los reportes de muertes violentas en varios puntos de Guayaquil, tanto en el norte como en el sur de la ciudad. Según la policía, 9 fue el registro y muchas por sicariato. En el Guasmo Central, sector 7 Lagos del sur de Guayaquil, mataron a un sujeto conocido como Papachola y a 2 más, quienes se presumen serían sus parientes. Según testigos, estaban mirando un partido de vóley cuando llegaron los sicarios en un Spark gris y los mataron. 21 casquillos se encontró en la escena del crimen. Asimismo, en Los Esteros, una mujer fue asesinada con varios impactos de bala. Según testigos, todo por no dejarse robar. Fue victimado por varios impactos de arma de fuego. De hecho, en el sitio de suceso se levantaron 20 indicios balísticos que provocaron la muerte de esta persona. Y ya en el norte de la ciudad, en el sector de Juan Montalvo, un muerto y un herido. Los matones venían siguiendo sus pasos para dispararles junto a la pared del fuerte Huancavilca. Lo que fue un atentado directo a esta persona. La policía investiga si esto sería por droga y territorio. Y a unos 5 minutos del sitio, en Bastión Popular, bloque 10, en una zanja que separa con mucho lote,
el cuerpo inerte de un sujeto envuelto en un colchón. Esto alarmó a la comunidad. Y otro hecho violento es el caso de la menor de 14 años, quien estaba reportada como desaparecida. Se tenía un video que caminaba por el Guasmo rumbo a una panadería desde hace una semana. Luego, su cuerpo, con señales de haber sido torturada y violada, fue encontrado en una zona de Ciudad Victoria. Ella vivía en el Guasmo. Su familia estaba desesperada. Ahora se investiga quiénes serían los asesinos. Alex Vargas, 24 horas. 7:20 y la noche del sábado 9 de julio fue asesinado Iván Cuero, un empresario turístico, dirigente político y asesor del alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga. Testigos de este hecho aseguraron que 2 personas a bordo de una moto llegaron a los exteriores de una hostería y dispararon varias veces a la víctima, que recibió 9 impactos de bala. Huyeron del sitio tras conseguir el objetivo. Según familiares del occiso, semanas atrás ya había sufrido un atentado del cual pudo escapar. Esta vez, lamentablemente, no, y las imágenes de la conmoción en Esmeraldas están ahí. 3 muertos y 2 heridos es el resultado de una balacera en un centro de tolerancia en Riobamba, donde 2 hombres en una motocicleta serían los causantes de este hecho de sangre. La policía, la fiscalía se encuentran en las investigaciones de este caso que estremece a la ciudad de Riobamba. Y el cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este fin de semana en aguas del río Tarqui, esto de aquí al sur de Cuenca. Así es, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Este es un resumen de los hechos lamentables que se han producido en los últimos días en el Ecuador. Son las 7:21 y vamos a la información internacional. Son las 7:31. Saludamos al ministro del Interior, Patricio Carrillo, para conversar de algunos temas importantes. Ministro, lo primero es, le pusieron cifras ya a las movilizaciones. 15 millones, dijo el presidente con Infobae. Luego, si no me equivoco, la cifra subió a 20 con Univisión. Usted habló de $700.000 diarios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, buenos días, Milton. Un saludo a todos. Un saludo a Liz en Guayaquil. Efectivamente, el Centro de Inteligencia Estratégico del Estado ecuatoriano hizo ya una apreciación de cuánto más o menos cuesta la movilización en número de personas, en número de días, y se llegó a una conclusión que esta movilización aproximadamente tuvo un valor de entre $750 y $800.000 por día. Al número de movilizados, entonces da una cantidad absolutamente significativa. Esa cantidad nosotros creemos que debería ser transparentada e investigada, porque si hubo donaciones, las donaciones tienen que ser de carácter legal y transparentes. Pero cuando no existe esa transparencia, entonces podemos hacer muchísimas elucubraciones que esperamos que en la Administración de Justicia se vayan esclareciendo. A ver, elucubraciones como que $15 millones financió el narcotráfico. 15 millones de dólares que no son fáciles de encontrarlo. Pero miren, lo que más nos preocupa es que en términos de libertad, no hay ningún inconveniente cuando aparecen estas cifras, ¿no? Pero sí hacen todos los escándalos posibles, hacen todo el desorden, generan tanta violencia con estos recursos poco transparentes, y cuando presenta las cifras, cuando el gobierno presenta las cifras, en cambio ahí sí estamos nosotros afectando y victimizando muchísimo. La pregunta es, el presidente dijo 15 millones de dólares financiados por el narcotráfico. ¿Cuáles son las pruebas que tienen para eso? Bueno, eso se está investigando porque las donaciones... ¿Por qué lo dicen antes de poder probar? Bueno, es un tema que ya le corresponde a la Administración de Justicia. Lo que ha hecho el presidente es trasladar una información para que a través de una noticia crimen se empiece a investigar. Nosotros creemos que este tipo de donaciones, como los calificaron los movimientos indígenas, son absolutamente opacos. ¿Comida? ¿Eso es opaco? Comida, movilización, comunicaciones, armamento, hospedaje. Hay una cantidad de cosas ahí que en promedio, si se habla de 100.000 manifestantes, estamos hablando a un promedio de $8 por día. Entonces, ¿quién está manejando todas esas cifras y quién está y quiénes son las personas que ponen esos recursos? ¿Con qué intencionalidad? Eso es lo que tiene que investigarse. Ministro, buenos días. Y dentro de esas investigaciones, la pregunta es, bueno, han determinado que el narcotráfico está detrás de eso, un narcotráfico que está presente en el país. Han sacado conclusiones de similitudes entre el 2019 y el 2022, pero esto va avanzando. Va creciendo la violencia, ahora el financiamiento que lo establecen, que en el 2019 no se hablaba de eso. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces para hacer frente
a esto cuando incluso la policía ha reconocido que necesita equipamiento, que necesita más uniformados, que hay que trabajar más en inteligencia? Mire, Liz, gracias la pregunta. La estrategia siempre va a ser la inteligencia. La inteligencia tiene que hacer un rol importantísimo para ir descubriendo dónde están todos estos nudos críticos, con preguntas críticas, quién se beneficia, qué está pasando, cómo está sucediendo, dónde está sucediendo. Y una vez que ya se tiene esto, el instrumento es la investigación criminal. La investigación criminal entregada con información desde las instituciones del Estado hacia Fiscalía para que la Administración de Justicia procese y continúe en los trámites pertinentes. Pero ¿cómo avanzan esas investigaciones? Porque en el 2019 hablábamos de la presencia de estos movimientos guevaristas, el otro grupo, no recuerdo bien el nombre ahora. Mariateguismo. Mariateguismo, exacto, pero ahora hablamos de 5 a 8 grupos más. Esto va en crecimiento. Entonces, esa investigación, realmente, ¿qué resultado está dando, no? Mire, en el 2019 efectivamente se identificó al grupo de izquierda con actos absolutamente radicales y violentos. Esa investigación terminó hace poco de 3 meses con las detenciones de 8 personas en Colombia, con un gran trabajo de fiscalía, con un gran trabajo de cooperación internacional. No son procesos que tengan un cortoplacismo en cuanto a la investigación. Son procesos que demoran y son procesos que no los podemos dejar caer. Hoy, de igual manera, ha habido mucha opinión respecto de la presencia de más grupos. Nosotros no creemos que va por ahí, nosotros creemos que hay que tener un mejor control sobre las guardias indígenas, que hay que tener un mejor control sobre una gran cantidad de delincuentes que se filtran. Empezaron a hablar ya de una guerrilla urbana, creo que no es el momento de dar una categoría de este tipo al grupo de personas que generan toda la violencia en las manifestaciones, en las protestas. Pero sí creo que hay que poner un control y un mecanismo regulatorio a la Guardia Indígena, que si bien debe ser un mecanismo y es un mecanismo de cosmovisión para protección de sus comunidades, aparece únicamente cuando existen estas movilizaciones y aparece para ponerse en una primera fila en cuanto a la protesta social. Entonces, ahí creo que nosotros deberíamos dar un giro y deberíamos empezar a trabajar juntamente en las mesas de seguridad con la CONAIE y con todos los movimientos indígenas para que no vayan siendo deslegitimados. Estas guardias indígenas han provocado muchísima violencia, especialmente en el oriente. Estas guardias indígenas son las que operaron en Xuxufindi, son las que operaron en Pastaza, operan en la Sierra Centro y operan en 2 provincias de la costa ecuatoriana. Entonces, ahí hay que ponerle mucho control. Pero ellos se han desmarcado de esta violencia. Ellos han dicho que son los infiltrados, los responsables de los muertos, de los heridos, de los actos de vandalismo y terrorismo que se suscitaron durante esos 18 días de movilizaciones, que no son miembros del movimiento indígena los que han estado detrás de eso. La sociedad es bien perceptiva y yo creo que tienen la conclusión, ya hablar de infiltrados termina siendo demasiado ingenuo. Siempre hay la posibilidad de que 1, 2, 3 individuos puedan colarse en una manifestación, pero ya las expresiones de violencia en primera línea no pasa por infiltrados, pasa por una facilidad que podría darse desde los movimientos, desde las comunidades movilizadas para que justamente provoquen esto. Recuerden una dinámica que es similar en el 2019. Igual sucedió en este junio del 2022. Pasamos por una crisis en el legislativo, pasamos por una crisis en el judicial y terminamos con una creación de una conmoción interna con la finalidad de que exista un rompimiento al orden constituido. O sea, entonces, esto pasa también por una expresión absolutamente política. O sea, ministro, para entender mejor, cuando hay una manifestación, las que veíamos en estos 18 días, la primera línea de personas que estaban con escudos, con estas armas caseras... Es la Guardia Indígena. ¿Es la Guardia Indígena? Es la Guardia Indígena. O sea, ¿no son infiltrados? No, para mí no son infiltrados, son las guardias indígenas que ya han recibido una capacitación, un entrenamiento. O sea, ¿son responsabilidad de la CONAIE? Yo creería que sí, Y en líneas atrás ¿Y los de Xuxufindi y los de la mitad del mundo también? Lo de Xuxufindi, mire, lo de la mitad del mundo es un tema que también pasa por mirar un poco el mapa político en las ciudades y en las provincias. En las ciudades, como por ejemplo Quito, el mapa político pasa por quienes administran las jefaturas políticas en cada uno de esos territorios que tienen una misma orientación. Y lo mismo sucede en Cutuglagua y lo mismo sucede en San Miguel del Común. Entonces son los mismos sitios que protagonizaron. En el 2019 la mayor irracionalidad sucedió en Calderón y hoy se repitió en San Miguel del Común. Ministro, ¿no le parece a usted, parecería, digo, que usted y el presidente van por un carril diferente al que van las negociaciones políticas? ¿No le parece que están
salen a decir, sale el gobierno, sale el presidente a decir 15 millones de dólares financiados por el narcotráfico. Lo que tendría que decir el gobierno, estos 15 millones son financiados por el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, etcétera. ¿Dónde están las pruebas? Bueno, el presidente lo que ha dicho son 15 millones de dólares que tienen que investigarse también. Y tienen que investigarse porque aparentemente estos dineros que son absolutamente opacos no nos deben justificar. No, las donaciones no pueden ser donaciones tan altas en suma de dinero que no tengan una posibilidad de hacer trazabilidad, que no pueden haber trazabilidad. Tiene que haber una investigación y esa investigación es la que pedimos que se respete. En suma de dinero. 15 millones de dólares, 750.000 dólares diarios, tienen que transparentarse, Milton. Si no, estamos con un mecanismo que permitiría que dineros provenientes de cualquier actividad estén licuándose y también bancarizándose en una expresión como esta. Ahora, ministro, pero ustedes se tienen que investigar si entre eso de ahí hay que considerar que hay más de 200 investigaciones que están en marcha, ya usted lo ha mencionado, en manos de la autoridad judicial y de la fiscalía, pero si bien eso corresponde a esa función, ¿cómo avanza? ¿Cuándo habrá, cree usted, va a haber respuesta? ¿Es optimista ante lo que ya tenemos como ejemplo del 2019? El presidente lo ha manifestado muchas veces y es respetuoso de las funciones del Estado y la Administración de Justicia tiene que manejarse independientemente. Nosotros lo que hacemos es recoger la información y así se trabajó en este 2022. No hubo mayores detenciones en flagrancia porque siempre existe esa tendencia de criminalizar la protesta social, pero se han aperturado investigaciones previas y se entrega a la Administración de Justicia los insumos suficientes con los registros de audio y de video que determinarían responsabilidades en cada una de las personas. Eso está en manos de la función judicial, ministro, pero lo cierto es que esos 18 días de movilizaciones alejaron la mirada de algo y es que concluyó ese estado de excepción que regía en 3 provincias del país y ahora, por ejemplo, con lo que pasa en Esmeraldas, están pidiendo que se declare en emergencia la provincia o que se vuelva a retomar un estado de excepción, un sicariato, un cuerpo desmembrado, Guayaquil con 9 muertes violentas solo el fin de semana. Sí, mire, Liz, y gracias la pregunta. Yo creo que atender las demandas sociales y esas demandas insatisfechas parecería ser una incapacidad del gobierno, una incapacidad del Estado en términos generales para poder resolverlos. Eso es lo que provoca no solamente la agitación social, sino un fenómeno de inseguridad que estamos absolutamente conscientes. Sin embargo, lo que se ha expresado desde el primer día de gestión y el gobierno del presidente Lasso lo ha manifestado también es tratar de hacer todo lo posible para contener esta escalada de violencia que no está sucediendo solamente en el Ecuador, sucede en el mundo entero y sucede en el mundo entero porque el impacto que ha tenido en la economía, en el tema social del COVID-19 así se lo está expresando. Nosotros pasamos de un promedio de 14 muertes violentas por día. Ahora estamos en un promedio de 11.4. Eso no quiere decir que estemos contentos con esta cifra, pero por lo menos se ha logrado romper la tendencia con esta contención. Estamos ya en un promedio de 340 muertes violentas por mes, pero tal cual venía a estas instancias podíamos haber estado ya cerca o bordeando los 400 muertes violentas. Eso es lo que se ha logrado contener y eso es lo que tratamos de continuar. En Esmeraldas continúa la zona de seguridad. En Esmeraldas el estado de excepción ha terminado, pero fue declarado una zona de seguridad y estamos trabajando fuertemente. Se ha movilizado porque en términos no hay una distribución homogénea, digamos, de la violencia, del homicidio en el país, pero sí hay fuertes concentraciones, especialmente en Guayaquil. Guayaquil concentra, junto a la provincia del Guayas, el 45% del total de muertes violentas. Ministro, entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar a trabajar fortaleciendo las instituciones. Tengo 2 cosas finales que no quiero dejar de referirme y 30 segundos nada más. La primera, un informe de la ONU revela que Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de droga incautada después de Colombia y Estados Unidos. Efectivamente, así es. Eso demuestra 2 cosas, buen trabajo y alto tráfico de drogas. Eso demuestra también que en Colombia están en la tercera producción de droga y Colombia ha duplicado su capacidad de producir droga. Entonces hay más cantidad y el trabajo de la policía y el trabajo del Estado es sumamente fuerte. Y la última, vuelvo al tema de la financiación del narcotráfico. ¿Usted no cree que hay que diferenciar entre
la violencia y los grupos violentos que estuvieron en las manifestaciones y la dirigencia indígena, porque cuando hablan de 15 millones de financiados por el narcotráfico, están involucrando a los dirigentes indígenas, están diciendo que recibieron dinero del narcotráfico. No se puede generalizar indiscutiblemente, Milton. No, lo que estamos diciendo es que se tiene que investigar. Lo que estamos diciendo es que hay una gran cantidad de dinero oculto, que hay una gran cantidad de dinero subterráneo, que hay una gran cantidad de dinero que está atrás, que son los que están interesados en que las movilizaciones lleguen a un objetivo. ¿Ustedes van a poner una denuncia en la Fiscalía? El presidente, básicamente, cuando manifestó lo que manifestó, es una noticia crimen que ya la Fiscalía podría utilizarla. Gracias, ministro. A ustedes. Nos acompaña ya el doctor Esteban Ortiz. Doctor, buenos días, bienvenido. Bueno, se han encendido las alertas, por decirlo de alguna manera, ante este incremento del COVID en el país. Se habla de 1.300 casos positivos por día. ¿Esa cifra está dentro de lo normal, se podría decir, de lo que se podía esperar una vez que se flexibilizaron las medidas o no? O más bien, si hay que prestar atención, como decía, ante esa alerta que se ha generado. Hola, Liz. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente la tendencia es a la alza y hay que entender que el número de casos por semana definitivamente son los casos que se reportan. Hoy por hoy, y tal vez en tu círculo de amigos o social, te podrás dar cuenta que mucha gente tiene COVID-19, se diagnostica con pruebas de antígeno, y eso no se registra en el Ministerio de Salud. Eso ha hecho que nosotros, por ejemplo, pasemos de tener, bueno, en enero y en febrero llegamos a tener 8.000, 9.000 casos por día. Inclusive hubo un día que tuvimos 11.000. Hoy estamos con 1.100 en el promedio móvil de los 7 días. Pero ese es un incremento importante. Aquí el tema es que esto se viene dando desde hace un mes y medio, es decir, la velocidad de transmisión la hemos reportado en algunos de nuestros espacios y obviamente eso es lo que a nosotros nos dice, mira, hay que estar preparado porque hoy en Quito, por ejemplo, la velocidad ha empezado a disminuir. Ojo que estos son la velocidad de contagio, no son los casos nuevos. Y en esa lógica, Guayaquil, que estuvo muy por debajo de Quito en velocidad de transmisión, hoy es quien lidera el país en términos de velocidad de transmisión. ¿Qué significa esto? Tal vez en unas 2 o 3 semanas tenemos muchísimos casos más en Guayaquil y pues claro, tenemos que esperar lo que haya sucedido en el paro en términos de contagio, que todavía nos toca esperar eso, ¿no? Doctor, pero eso se debe a la presencia de nuevas variantes y hay un punto. Se hace un llamado a que la gente acuda a ponerse los refuerzos porque muy pocos han ido, pero ¿qué es lo que comentan algunas de estas personas? ¿Por qué me voy a poner un segundo refuerzo si ese refuerzo no está destinado, dirigido quizás a hacerle frente a esas nuevas variantes que han aparecido? Bueno, yo creo que el mensaje aquí es importante y, digamos, recalcar a la ciudadanía, a pesar de que en algún punto la máxima autoridad sanitaria dijo que pues, la pandemia está con números endémicos, la pandemia nunca se ha ido. La endemia no está aquí en el Ecuador. Es decir, ¿qué significa endemia? Que yo pueda más o menos estimar qué va a pasar con el virus en el comportamiento. Hoy por hoy no sabemos qué sucede. Y claro, salimos con un mensaje de que las vacunas nos salvaron la vida, dejemos las mascarillas. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a vacunar si ya no hay pandemia? Entonces, en esa lógica, los centros de vacunación, pues definitivamente han perdido ese ímpetu que tuvimos al inicio de la pandemia, o más bien dicho, al inicio de la campaña de vacunación. Y hoy por hoy, pues el refuerzo de las personas susceptibles, el refuerzo número 2, está en menos del 40% de la población. Y eso seguramente se asocia a este incremento en el número de casos conocidos, porque nuevamente, vuelvo a repetir, Liz, hay 1.000 casos por día reportados, hay más o menos 8.500 a la semana, pero seguramente existen 10 veces más casos al día que no se reportan y eso lo decimos con mucha seguridad. Ahora, las medidas políticas, las medidas tomadas por el gobierno, la semana pasada vuelve la mascarilla en lugares cerrados, pero para las personas que tienen síntomas respiratorios. Y ahora eso también es un tema de queda a criterio de cada uno, es decir, yo puedo tener tos, pero puedo considerar que no tengo un síntoma respiratorio, es decir, a mi libre voluntad. A ver, aquí hay que entender algo, ¿no? El mensaje que nosotros siempre hemos buscado de la máxima autoridad es, demos mensajes claros. La comunicación de riesgo durante una pandemia, hay que decirlo, fue deficiente desde el inicio de la pandemia, independientemente si fue el gobierno actual o el gobierno anterior. Es decir, deficiente, la comunicación. Es decir, muchas de las personas no tenían mensajes muy claros. Hoy por hoy, inclusive, en el centro de vacunación recibimos todos los días preguntas. No me quieren poner esta vacuna, me quieren poner la otra. Me puse esta, no me quieren. Entonces existe desinformación. Hoy por hoy, pues la mascarilla es nuestra mejor herramienta, pero hay que saberla usar también. Es decir, al aire libre, cuando tú estás caminando tal vez en la calle, te estás tomando un café,
no necesitas usar mascarilla al aire libre con viento que está corriendo. Eso lo sabemos desde la ciencia. Pero en cambio, tú vienes, te subes a un taxi o vas en una reunión donde no hay ventilación, en un aula donde no hay ventilación, pues la mascarilla es nuestro mejor aliado, ¿no? Ahora, o nos quitamos muy pronto la mascarilla, o la decisión fue muy anticipada. A ver, yo pienso que en ese momento los datos daban para emitir un mensaje en relación a la no obligatoriedad. Esa fue siempre la postura que nosotros hemos dicho públicamente, es decir, no le vamos a obligar, pero es le fácil vamos a criticar promover. también, no es fácil. Después del partido todos somos técnicos. Correctamente, correctamente. Y es decir, es una pandemia que mucha gente hoy por hoy parece que le ha dado, ya no le ha dado la importancia. Es como que, mira, me dio COVID y hoy por hoy tenemos pacientes adultos mayores con sobrepeso, tienen COVID y ya la familia ya no se asusta. Pero se olvidan de algo muy importante, que es el COVID prolongado. Es decir, esta pandemia que estamos viviendo nos va a dejar una sociedad con múltiples procesos crónicos. Gente que tiene dolor crónico, gente que tiene fatiga, gente que tiene inclusive daño que puede ser evidenciable físicamente a nivel cerebral. Es decir, nosotros podemos tener secuelas post-COVID graves. Y eso es lo que hay que cuidarse con la vacuna, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con la información que se ha generado ahora último, en los últimos días de esta nueva variante que ha sido calificada como Centaurus, que apareció en India, que dicen que no se conoce mucho, pero se anticipa que pudiera evadir quizás esa inmunidad de las vacunas, de ciertas vacunas, y también los anticuerpos que generas al haberte contagiado de COVID? Sí, a ver, nosotros sabemos que primero las variantes del virus del SARS-CoV-2 son muchísimas, hay miles de variantes, es decir, hay variantes de preocupación, pues que esas las hacemos, son un grupo mucho menor, pues Omicron fue la última que nos causó revuelo, en el Ecuador Omicron causó más casos en un mes que en todo el año. Y obviamente este Omicron tiene sublinajes, que el problema de los virus tan cambiantes es que no es que la vacuna deja de funcionar o nuestro sistema inmunológico pues se cansó y ya no defiende. Es el virus que todo el tiempo está evolucionando. Es decir, el virus busca la forma de evadir. Y claro, hoy sabemos que con los sublinajes BA.4 y BA.5 que ya están en el Ecuador, pues definitivamente alguien vacunado con su refuerzo podría todavía contagiarse. Pero ojo, el riesgo es menor y definitivamente el riesgo de complicarte, de ir al hospital y de morir, pues básicamente se anula si es que tú estás vacunado y obviamente has seguido las indicaciones de tu médico de cabecera y de la autoridad sanitaria, ¿no? Eso es lo que habría que recalcar. Entonces, esta vacuna, el refuerzo, porque es lo que está muy bajo, ¿no?, en porcentaje en el país, ya sea el primero o el segundo refuerzo, sí sirven para hacerle frente entonces a estas nuevas variantes que van apareciendo, porque esa es una duda que tienen muchas personas y por eso no acuden tampoco. Sí, correcto. Y vean ustedes, este es un llamado a la ciudadanía, ¿no? Hemos vivido una pandemia al borde, yo les digo a mis alumnos, al borde del precipicio. Es decir, hoy puedo ver 2 metros de distancia delante mío, pero no sé lo que va a pasar a 20 metros. Es decir, las vacunas hace 1 año y medio o hace 1 año son y han sido siempre 2 dosis, van a salvar la vida, van a reducir la mortalidad, pero vienen nuevas variantes y nos toca sacar información conforme pase el tiempo. El mensaje es clarísimo, es decir, si usted no quiere tener COVID prolongado, no tiene que tener secuelas y quiere reducir sus probabilidades de contagiarse y de morir, tiene que vacunarse, es decir, un cinturón de seguridad no le salva la vida 100% de las veces, pero reduce las probabilidades de que usted, si es que se llegara a chocar, no salga disparado por el parabrisas y fallezca casi 100%, ¿no? Dos cositas entonces. Hay que vacunarse. Hay bajísimo de 4ª dosis, ni 800,000 si no me equivoco. Y segundo, ¿cuánto tiempo después del COVID tengo que esperar? Porque hay nuevos estudios. Sí, después del COVID usted tiene que esperar. A ver, no tiene por qué salir 1 semana después de vacunarse. Se recomendaba hace unos meses que mínimo se debe esperar 15 días post-infección y se tiene que vacunarse menos de 6 meses. Es decir, si alguien tuvo COVID en esta ola que estamos viviendo, pues no vaya a vacunarse inmediatamente, porque al usted haber sufrido la enfermedad, pues usted básicamente tuvo lo que buscaba prevenir. Entonces puede esperar, yo les recomiendo a mis pacientes, 3 meses. ¿Para qué? Para que en esa lógica usted se vacune con calma. Pero no es la vacunación para prevenir daños posteriores. Es para prevenir que usted se pueda reinfectar en algún futuro y si es que le llegaría a dar, nuestro sistema inmunológico en algún punto va a ser más hábil para competir, ¿no? Y otro tema para finalizar. Ministro, casi ministro,
ministro Flash, el ministro no posesionado. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que en estos temas, a ver, los que hacemos salud pública, buscamos la evidencia como respaldo para tratar de contribuir a un mejor país. Es decir, en este sentido, pues ha habido acercamientos, lo he dicho públicamente, se me han acercado a decir, mira, tienes un buen perfil, porque a la final yo defiendo el perfil académico de una persona que tenga buenas intenciones, que sea honesto y que busque trabajar, salir de su zona de confort, es decir, de la comodidad de tener un trabajo estable, de tener un tiempo para tu familia. Eso se renuncia cuando uno va a una cartera de Estado. Hoy por hoy, pues en esta lógica parecería ser que hay otros motivos que definen precisamente quién debería ocupar una cartera de Estado. Y no me refiero a quien está actualmente, que es muy respetable, el doctor Ruales, sino me refiero a que tenemos que como sociedad dejar ese antecedente de pensar que tal vez una persona por tener un pensamiento relacionado, por ejemplo, a la libre decisión sobre su cuerpo, a la no penalización del aborto, pueda inmediatamente ser categorizado como alguien que no funciona para un tema de salud pública que netamente es técnico, ¿no? El Twitter lo mató. Bueno, yo no sé si es que me mató, la verdad, en ese sentido. Yo creo que le tengo que agradecer al Twitter, porque hoy por hoy seguramente no hubiese desayunado en mi casa, seguramente hoy no estaría aquí, estaría muy ocupado tratando de hacer lo que una persona de bien trata de hacer, viajar por el país, reconocer las inequidades, es decir, ¿qué es lo que nosotros hemos visto como autoridad sanitaria? Y no me refiero a la persona que cumple el trabajo de ministro o ministra, sino a la autoridad. Salgamos de la burbuja, la gente, el indígena, muere 20 años menos que la autodenominada, digamos, o los autodenominados mestizos, o los que nos autodenominamos o se pueden denominar afroecuatorianos o blancos, 20 años menos. ¿Por qué? Porque un niño tiene más riesgo de morir por una enfermedad diarreica, un niño indígena tiene más riesgo de tener desnutrición, y esa es la lógica que nosotros buscamos, es decir, la inequidad mata. ¿Y cómo tenemos que combatir la inequidad? Con conocimiento, es decir, hay mecanismos que van a permitir que nosotros vivamos en una sociedad que pueda florecer con sus ciudadanos saludables, que eso es lo que se busca, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, lo tenemos aquí en Teleamazonas. Todavía, claro. En la noche daremos más información. Gracias. Un abrazo Esteban Ortiz, médico salubrista, y con él terminamos el programa, Liz.